¿Qué hubo, plebada? En esta ocasión nos encontramos en el hotel más antiguo del viejo oeste, en el estado de Arizona. Dicen que hay fantasmas aquí. Vamos a ver de qué se trata. Un hotel que cuenta con solo 53 habitaciones es considerado el más antiguo del estado de Arizona. Un lugar lujoso que abrió sus puertas en 1902, donde hospedaba a inversionistas y dignatarios. A pesar de las adversidades que ha pasado este edificio por varias décadas, el Hotel Copper Queen de Bisbee nunca ha dejado de funcionar. Bisbee, Arizona, es un poblado minero, el cual se fundó en 1880, porque se encontraron grandes depósitos de cobre, plata y oro. Para finales del siglo XIX, este era el lugar donde había más millonarios en todo Estados Unidos. La compañía Phelps Dodge en aquellos tiempos era una empresa mercantil, pero vio la oportunidad de entrar al rubro minero, donde asociados con otras empresas se convirtieron en la compañía minera más importante del país. Había tanto dinero y contaban con muchos inversionistas que esta compañía vio la necesidad de construir el lujoso hotel de Copper Queen. En 1898 comenzó la construcción del edificio, abriendo sus puertas en 1902. Hoy en día se han reportado 16 diferentes tipos de apariciones que rondan por el lugar, pero las presencias que más se hacen notar son los espíritus de Billy, el hombre fumador y Julia, la prostituta que se enamoró. ¿Qué hubo, plebada? Pues estamos llegando aquí a Bisbee, Arizona, donde tenemos reservado un cuarto, pues uno de los cuartos donde ha tenido más actividades paranormales. Entonces, en el cuarto donde nos estamos quedando, la mujer que dormía en este cuarto, era una prostituta. Su papá era el manager del hotel. Su papá la puso en ese cuarto. Al último del hotel le daba pena a su papá que ella fuera prostituta. Pero bueno, en fin, ella metía a sus clientes aquí al cuarto y pues hacían lo que tenían que hacer, ¿verdad? Entonces, Julia Lowell vino enamorándose de uno de sus clientes. Ese cliente pues no la quería para atrás. Él era un hombre casado. Creo que hasta la ofendió públicamente. Ella entró a una depresión, se puso tan triste que no se colgó en este cuarto, pero afuera se vino colgando. Es uno de los fantasmas que ronda el hotel. Pues estamos aquí en su cuarto donde ella hacía sus labores sociales. El día aún era temprano y decidimos ir a cenar a un restaurante popular del área, no sin antes colocar una cámara en la habitación para ver si sucedían cosas extrañas. Pues bueno, aquí estamos en The Table, la mesa. Venimos a cenar, dejamos la cámara prendida. Espero y Julia no esté haciendo travesuras en el cuarto, porque si no, duermo afuera. Después de una agradable cena, regresamos al hotel a descansar. Revisamos los videos y pareció que en esta vez no nos salió nada. Al oscurecer un poco, salimos a caminar por el poblado de Bisbee, un lugar que tiene un poco más de 5,000 habitantes. No se tiene que ser experto para ver que tiene varias estructuras antiguas, caminos angostos y una esencia como si el tiempo hubiera encapsulado este lugar. Pero terminamos en un parque moderno, con un pequeño escenario y con varias mesas y bancas, donde parecía ser el lugar indicado donde las familias locales pasan su pasatiempo. Pero no dejaba de darme escalofríos. No sé si porque estábamos solos, pero este lugar definitivamente tenía una presencia que en el momento no la identifiqué. Se llegaron las 12 de la noche y nos preparábamos para caminar por los pasillos del hotel. Dejamos una cámara en el cuarto y otra en el pasillo, con esperanzas de captar una actividad paranormal. Queríamos rondar por el cuarto piso, ya que los empleados del hotel dicen tener más actividades extrañas.
Y en el tercero, suelen ver en ocasiones a Julia, la mujer que vivía en el cuarto donde me estoy quedando. Vamos a comenzar nuestro recorrido nocturno. Y como siempre estamos en hoteles, pues siempre tratamos de hablar poquito despacito. Le pusimos una cámara. Vamos a estar grabando el pasillo mientras caminamos en el hotel. Mucho ruido, el gran mago de los años. Pues aquí andamos en la azotea del hotel. Andamos investigando los cuartos, andamos viendo qué podemos encontrar. Hemos visto algunas celebridades que se han quedado aquí. En su tiempo se quedó Theodore Roosevelt, fue uno de los presidentes de Estados Unidos. En sus tiempos aquí, Bisbee, cuando descubrieron la mina, aquí era el lugar donde había más dinero en todo Estados Unidos. Entonces, venir a Bisbee era como como decimos nosotros, ir a Peñasco. Muy interesante aquí el lugar. Vamos a seguir explorando. Ahora la gente se ha quejado de que escucha pasos por los pasillos, ¿no? ¿No será que anda otra gente curiosa tratando de ver que si encuentra cosas paranormales? Por ejemplo, nosotros andamos de curiosos, ¿sí? Mira. Y más yo que no quiero andar molestando gente. John Wayne. No es fantasma, pero se quedó aquí. Oh. Me quedé un poco tenso porque pensé haber visto una mujer en blanco. Mas sin embargo, mis ojos y los nervios me engañaron. Parecían solo ser unos escalones de blanco que estaban por fuera de una ventana. Y paseándonos por el cuarto piso, nos encontramos con la habitación de Billy, el niño fantasma más famoso del hotel. La historia cuentan que el niño, Billy, se murió en un arroyo, pero lo que muchos aseguran o cuentan fue que el niño Billy se murió aquí en una tina. No sé si se estaba bañando o qué pasó. Se ahogó en la tina, o a lo mejor los papás lo ahogaron, pero para cubrir ese detalle, los papás dijeron que el niño se había ahogado en un arroyo. Y así estuvimos recorriendo los 4 pisos del hotel, donde todo parecía estar en su lugar. Vamos a dejar esto aquí. Eran más los nervios que me tenían asustado, ya que salí a caminar el hotel de Copper Queen, predispuesto a que me saliera algo. Pero después de un par de horas, y sin resultados escalofriantes, decidimos terminar la exploración espiritual. Por la mañana me tomé un delicioso café y me fui a caminar al pequeño poblado de Bisbee. En mis pláticas con algunos de los locales,
Me contaron algunas anécdotas que al poner las piezas y la historia en orden, todo parecía tener sentido. Anoche que andábamos rondando por la ciudad, llegamos a este parque muy oscuro. Les cuento que cuando estaba en el parque sentí así como un poco de escalofríos. O se sentía una vibra medio rara, la cual no sabía por qué. Esta mañana me acaban de comentar que, así como en otro video que tengo, el de Puerto Peñasco, donde había un cementerio, lo movieron aquí igual, aquí en Bisbee, donde está este parque, aquí fue cementerio. Hace 100 años, cementerio. Ahora, muchos aseguran que este pueblo está construido sobre una tierra donde hay mucho mineral. El mineral es conductor de energía. ¿Y qué creen que son los fantasmas? Pura energía. Ah, y pues por poco se me olvida. El día que dejamos la cámara nocturna grabando, andábamos bromeando, diciéndole a Julia que moviera unos vasos, los cuales pondríamos sobre la cama. Cuando regresamos, todo parecía normal. Los vasos seguían intactos, pero cuando revisamos las cámaras, no sabía en realidad qué era lo que estaba viendo. ¿Será que Julia la pensó para mover los vasos? Creo que tuvimos una noche exitosa. Por lo menos a simple vista no vimos fantasmas. Pero bueno, pues muchas gracias por ver el video. Espero que te haya gustado. Dale like al video si te gustó. No olvides de suscribirte. Y si quieres estar al pendiente de los próximos videos que tenemos por venir, presiona esa campanita. Nos vemos.